Buenas tardes, un cordial saludo. Les habla el profesor Rubén Alberto Gabaldá desde Buenos Aires. Hoy en un día especial porque es la conmemoración de la escarapela de nuestro distintivo nacional. Así que quiero conversar con ustedes algunos minutos sobre este símbolo no formal que tiene la República Argentina, porque podríamos dividir a los símbolos en los formales y los no formales. Dentro de los no formales, aquellos que no están dentro del guión de símbolos patrios que marca el Decreto Ley 10.302 del año 44 y que establece 4 símbolos: la bandera nacional, el escudo nacional, el himno nacional y la banda presidencial. Sé que cuando este tema es tratado, es comentado, causa estupor en muchos argentinos porque durante mucho tiempo fuimos instruidos en el concepto de que la escarapela nacional es un símbolo patrio y de la banda presidencial nunca se habla. Se lo toma como un atributo, se lo toma en un concepto equívoco, como un atributo tan igual como puede ser una banderola presidencial o el bastón de mando del jefe de Estado. Pero ese es el tema que vamos a tratar en algún momento un poco más adelante. Hoy, para no distraernos y para concentrarnos en el distintivo patrio por excelencia, el mayor de todos los símbolos no formales, e insisto con esto, son formales los que están dentro de ese decreto y son no formales aquellos que representan la gloria de la nación, representan a la República, al pueblo argentino, pero no están catalogados como símbolos mayores, patrios o nacionales. Y me refiero, por ejemplo, a el hornero, a la flor del ceibo, me refiero a otros símbolos que aparecieron y algunos son recientes, como la bebida nacional, el vino, la yerba mate y un montón de otras instancias que cualquiera que lo ubica en el mundo sabe que está hablando de Buenos Aires, de Argentina, si es el obelisco, de Argentina si es la Casa Histórica de Tucumán, el Cabildo de la ciudad, y así podemos tomar muchos otros símbolos, entre los cuales el principal es este que hoy conmemora su día, que es el de la escarapela nacional. Sobre el origen de la escarapela nacional se ha escrito y se ha formulado un sinfín de instancias. Ustedes se preguntarán por qué abrí este encuentro del día de hoy con el himno al general Belgrano. Bueno, precisamente porque el general Belgrano, así fue por nosotros proclamado no hace mucho tiempo como padre de la emblemática nacional. El general Belgrano tenía una sensibilidad muy especial y sabía lo que implicaba generar estímulos y generar símbolos de unidad. La bandera, muchos otros. Era un conocedor de heráldica, él diseñó un escudo para un proyecto monárquico para estas tierras. Crea varias banderas, no tan solo la bandera de 1812, que podremos hablar en otro momento. Crea un sinfín de instancias y pide y reclama al triunvirato, una escarapela que distinga a su tropa de la de los contrarrevolucionarios. Tenemos que situarnos en un territorio del Río de la Plata, allá por principios del siglo XIX, cuando los símbolos que tuvieron toda una evolución, y que no es el tema a tratar hoy, porque insisto, no los quiero distraer, quiero que centremos la atención en la escarapela nacional, es sabroso de entender, como argentinos es necesario comprender para poder darle el valor que tienen los símbolos, para respetarlos en su decoro y en el tratamiento que es correcto, y para encontrar el sentido de las cosas. Yo sé que muchos que me están escuchando y viendo saben que en aquella lámina de los libros que estudiamos en los estudios primarios aparecían 4 símbolos y la escarapela siempre estaba. Esto tiene mucho de tradición, de costumbre, de una imposición consuetudinaria, pero nosotros debemos ser objetivos y debemos decir lo que manda la ley vigente, en este caso un decreto con fuerza de ley que establece el guión de los símbolos patrios o símbolos nacionales. El general Belgrano era muy sensible a estas instancias, entonces en 1812, porque acá entre la confusión también tenemos unos padres putativos de la escarapela nacional que no son los famosos French y Beruti que aprendimos en algún momento.
Muchas de las instancias que uno vive y transmite en el ceremonial nacional argentino tiene que ver con ciertas tradiciones que se fueron imponiendo y con una historia que necesita un relato y una coherencia en el relato. Por lo tanto, aquella instancia del mayo de 1810 y de la primera junta revolucionaria que jura fidelidad a Fernando VII y que vamos a conmemorar la semana que viene, el 25 de mayo, y ciertas tradiciones, por ejemplo, un comentario de uno de aquellos que quedaban de los chisperos, que llega Bartolomé Mitre, establece que se repartieron unas cintas en aquel mayo, el 20 de mayo, pero no se sabe bien el color, porque no se especificó, no hay un testimonio fidedigno. Así que los historiadores, entre los cuales no me encuentro, pero que podríamos aventurarnos a decir, y apoyar la idea de que eran cintas diferentes al color celeste y blanco. Serían rojas o blancas, según algunos autores. Yo me inclino más por las de color blanco. ¿Qué tenían que ver esas insignias que se entregaban en la Plaza de Mayo? Bueno, French y Beruti eran los que llevaban adelante el grupo de chisperos. ¿Qué eran los chisperos así conocidos? Eran unos activistas sociales, por llamarle de una manera próxima, que ante la presión de la elección de una junta, porque el concepto digamos, de territorio en aquel entonces era el siguiente. Las tierras eran del rey. Como el rey no estaba en el trono porque gobernaba España José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte, y no era un rey legítimo en la corte, en la monarquía española, Fernando VII estaba prisionero, el concepto geopolítico de aquel entonces decía que al no estar el rey, que las tierras eran de él, nosotros íbamos a gobernar las tierras hasta el momento que el rey regresara y se las íbamos a devolver. Eso es aquel 1810, con aquella primera junta de gobierno que la acompaña, entre otros, del doctor Manuel Belgrano. Muy bien, esas insignias que se entregaron en las esquinas, en los accesos a Plaza de Mayo, era un distintivo, como porque esto es lo que distingue, lo que da pertenencia, para que al ejercer presión, si no se lograba lo que ellos querían, porque recuerden que la famosa frase, el pueblo quiere saber, no era muy así, porque a los cabildos abiertos se convocaron a los vecinos, y en aquel entonces ser vecino no era solamente vivir en la ciudad, sino que era un rango social, y eran 450 y tanto de invitaciones de la aldea de Buenos Aires. Por lo tanto, al colocar un distintivo, ellos podían entender quiénes estaban a favor de una junta, porque hubo una previa que había elegido al propio Cisneros como presidente de la junta, el virrey. Por lo tanto, de esa manera ellos podían distinguir, si se armaba alguna controversia, a quién era de una parte y quién era de la otra. Eso es básicamente. Pero yo lo que quiero traer a colación, y este relato es introductorio, para remarcar que French y Beruti no son los padres de la escarapela nacional y que estamos a más de casi 2 años de diferencia entre 1810 y 1812. Hay, según algunos historiadores, algunas instancias que hablan que los rebozos de las damas porteñas, aquellas que fueron a ver a Cornelio Saavedra, portaban algún distintivo de color celeste y blanco. El ejército de patricios, por ejemplo, en las invasiones inglesas. Así podemos encontrar por los historiadores muchas razones. Pero lo que es interesante y dable entender es que los padres de la escarapela nacional son Chiclana, Serratea y Paso. Es el triunviro el que establece, por costumbre, porque ya se usó, quizás podemos dar crédito a estos comentarios de que ya se utilizaban por los rebozos las damas porteñas, el regimiento de patricios, pero lo que sí es cierto es que los padres de la escarapela nacional son precisamente el triunviro, a quien el general Belgrano les pide se dignen declarar la escarapela que distinga a las tropas del Río de la Plata. Así que es una cuestión práctica el nacimiento. El nacimiento, el día de hoy, la conmemoración de
la escarapela nacional no es menor. ¿Por qué no es menor? Porque el general a los días dice desde Rosario: siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Por consiguiente, los colores de nuestra bandera, que veremos en algún momento el desarrollo histórico de la bandera, y cómo termina siendo supuestamente de 2 paños en 3 con la distribución y en el momento del 18 que se le agrega el sol, fueron tomados de la escarapela nacional. Así que el día de hoy es determinante para nuestro pabellón, porque lo dice el propio general Belgrano cuando envía el escrito al Poder Ejecutivo: siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Por consiguiente, la escarapela dada por el triunviro era celeste y blanca. Ahora bien, ¿de qué forma sería la escarapela? Seguramente como la que yo tengo puesta. Ustedes lo van a ver como un espejo porque estoy transmitiendo desde mi teléfono móvil. Se utiliza el lado izquierdo. Este es el lado izquierdo mío, es derecho de lo que ustedes están viendo, y es una forma de cucarda. Obviamente que esta no es la escarapela. ¿Por qué? Porque no hay registro de cómo fue la escarapela que estableció el triunviro. Puede haber sido blanca con un botón celeste, celeste con un botón blanco, blanca, celeste y blanca, o celeste, blanca, celeste. No hay una conformación establecida que se conozca fehacientemente. Cuando decimos fehacientemente queremos decir que hay un documento que respalda. El resto son conjeturas históricas, pero lo que sí podemos asegurar es que la escarapela era redonda, porque era la forma de cucarda, la forma acostumbrada en aquel entonces. Muy bien. ¿Qué pasó luego con el tema de la escarapela? Quedó un poco adormecido con el paso de los tiempos y recién en el siglo XX aparece el Consejo de Educación Nacional. Estamos hablando y situándonos más o menos en el año 1935, quizás por allí les puedo dar el expediente del 13 de mayo de 1935, que a instancia de unos docentes, quienes colaboran y toman en cuenta el tema de la escarapela nacional, y para reforzar el concepto de lo que se denominó durante mucho tiempo las fiestas mayas, es decir, las fiestas que comienzan exactamente una semana previa al 25 de mayo, se establece por el Consejo de Educación se trae de la noche de los tiempos de la historia la escarapela y se empieza a dar la fuerza que al día de hoy tiene en el concepto de que nos distingue, y sobre todo en los educandos, en los niños, la idea de que la escarapela debía tener un lugar de mayor preponderancia, y se establece el 18 de mayo. Pero después en el año 51 hay un cambio que, por una justificación del día en que las damas porteñas visitan a Saavedra, el 19 de mayo, y por lo tanto se cambió en el 51 al 19 de mayo y vuelve a ser cambiada al 18 de mayo. Por consiguiente, en estas idas y venidas de la fecha, miren también si no sabemos la forma de la escarapela, no nos hemos puesto tampoco muchas veces de acuerdo en otras aristas, y la fecha no fue ajena. Pero todo el mundo sabe que el 18 de mayo es el día de la escarapela. ¿Y de dónde sale? No sale de una ley nacional, sale del uso y costumbre de los colegios. Ahora bien, en el tema de los colegios, y ya voy yendo al tema del protocolo y del uso y del tratamiento de este símbolo no formal y el mayor de todos como distintivo patrio, hay como una instancia de querer que el alumnado utilice escarapela del 18 al 25 de mayo. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Es plausible? Sí. Como también es plausible fomentar que los argentinos utilicen la escarapela nacional los 365 días del año. No hay ningún motivo, ninguna razón por la cual no pueda lucirse, no pueda decirse con orgullo: soy argentino y lo muestro y lo demuestro a través de este símbolo o distintivo. Por consiguiente, durante algún tiempo, y por consultas que me han hecho, algunos docentes dicen que el día de una conmemoración necrológica como el 17 de mayo, y como todo nuestro calendario lo establece generalmente, el paso a la inmortalidad del general San Martín y demás, no se usa escarapela como símbolo de, no sé, de una cuestión más recoleta y más pensando en algo que fue una muerte, pero no tiene nada que ver. La escarapela es
entendible que como me distingue como argentino, hay que fomentarla y hay que utilizarla los 365 días del año, dentro de lo que se pueda, con orgullo y con convicción patriótica. Por consiguiente, la escarapela nacional es un distintivo patrio, no es un símbolo patrio. Quizás, y adhiero al pensamiento de ustedes, que seguramente estarán comentando el tema, deba reemplazar a la banda presidencial y quitarla del decreto vigente. Y esperamos que el Congreso Nacional nos dé una ley integral de símbolos patrios, donde se contemplen todas las instancias. El uso de la escarapela nacional, que me distingue como argentino, es permanente. La puedo usar las veces que quiera manifestar. Se usa en la indumentaria principal, como ustedes lo ven acá, en esta chaqueta, en este saco. Si yo me cubriera con una campera, me cubriera con un sobretodo, me cubriera con un poncho, con lo que fuere, no podría colocar la escarapela en ese lugar menor, porque ustedes tienen que entender que los accesorios son precisamente eso, accesorios, para cubrirme del frío, para protegerme del sol, de la lluvia o de lo que fuere. No es el lugar de honor para el símbolo que me representa o el distintivo que me representa como argentino. Si uno quiere demostrar que es patriota, canta el himno con convicción, respetuosamente, hasta donde escuche los acordes, como dijimos vez pasada, y no hace falta que yo esté en una plaza con guantes y pasamontañas y la escarapela para que la gente vea que me la pongo en un tapado o en un sobretodo o en un perramus o en lo que fuera. La tengo en mi indumentaria principal. Le tengo que dar el principal lugar dentro de mi indumentaria, que es la chaqueta, la parte principal del atuendo que esté luciendo. Puede ser un saco, puede ser un buzo, puede ser, no sé, un pullover, un suéter, una blusa, lo que fuere, que sea el atuendo principal, pero no lo complementario, no lo que es secundario, no lo que es lo que me voy a quitar en el buen uso y costumbre cuando ingreso a un lugar cerrado. La forma es redonda, no hay que agregarle soles, no hay que agregarle escudos nacionales. Traten de mantener la forma circular, porque tiene mucho el símbolo en sí mismo, entre otros conceptos como lo permanente, lo continuo. Hay mucho de lacito, de cosas, bueno, que son un poco para diferenciarse estéticamente, pero el concepto es la uniformidad a mantener y lo más apegado a lo que fue aquella escarapela que el triunviro le da a Belgrano para que distinga a su tropa y que después, por usos y costumbre, todos los argentinos utilizamos para decir con el pecho henchido, somos de este país y lo estamos mostrando y nos estamos encontrando con esa sintonía de ciudadano y de república, porque los símbolos no tan solo son para que lo vean los demás, sino para que yo también entre en una sintonía con el símbolo. Es decir, cuando yo un 25 de mayo, un 9 de julio tomo una escarapela y me la pongo, no pienso, a ver para que lo vea el tercero, sino yo soy argentino, este es mi país, puedo tener un pensamiento positivo para mi patria, y de esa manera es como se utilizan los símbolos de una manera más inteligente desde el punto de vista práctico, además del representativo por excelencia. Entonces, la normativa vigente tiene mucho que ver con el campo de la educación, como mucho en los ceremoniales de bandera y demás, se utilizan los que vemos comúnmente en el ámbito castrense o en el ámbito civil a través del campo de la educación. Les deseo a todos un feliz día de la escarapela nacional, de este distintivo patrio, y les envío el saludo renovado y la estima de siempre, agradeciéndoles me acompañen. Nos veremos en una ocasión muy próxima. Que estén muy bien y nos despedimos con Belgrano, el padre de la emblemática nacional, a quien le debemos mucho y es el verdadero padre de la patria, libertador de pueblos y padre de la emblemática. Que estén bien, un cariño grande a todos, feliz 18 de mayo de 2023.